El 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para realizar una manifestación. Como siempre, el ejército vigilaba, para evitar disturbios, principalmente porque se creía que los estudiantes querían evitar las Olimpiadas y desestabilizar al país. Pero hubo algo diferente en esta manifestación. Personas vestidas de civiles, con pañuelos o guantes blancos colocados en la mano izquierda. Ellos entraron al edificio Chihuahua donde se encontraban los oradores del movimiento. Cerca de las 5:55 de la tarde, 2 bengalas rojas fueron disparadas hacia el cielo. A las 6:10, un helicóptero sobrevoló la plaza. Se dispararon más bengalas. Se supone que era la señal para que empezara la masacre. Los civiles, que usaban el guante blanco, dispararon hacia los estudiantes y hacia el ejército. Y eso dio comienzo a una de las masacres más horribles de nuestra historia, la matanza de Tlatelolco, un crimen de Estado. Olga Armoni realizó un ensayo con una recopilación de textos de obras de teatro que nos cuentan este suceso o que hablan, aunque sea veladamente, de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968. Les dejo en la descripción del video el enlace a este ensayo y a continuación las obras de teatro que están inspiradas o que de alguna manera comentan el hecho sucedido ese día fatal. La Plaza de las Tres Culturas de Juan Miguel de Mora, escrita en el año de los acontecimientos, cuando el autor contaba 47 años de edad y ya era un autor prestigiado. Incorpora este texto haciendo el símil de otros ensayistas, rehusando bucear en las verdaderas causas específicas de este movimiento en particular, y cayendo en el fácil lugar común, dado que Tlatelolco es un referente prehispánico inevitable, del Huitzilopochtli que los mexicanos llevamos dentro, ávidos de la sangre de nuestros jóvenes. Fue publicada en 1978 con el llamativo reclamo La obra que nadie se atrevió a escenificar, cuando ya algunas otras de diversos autores habían tenido montajes o publicaciones. Juan Miguel de Mora utiliza técnicas expresionistas en su discurso dramático, que es bastante retórico, y en su texto se advierten muchas de las apreciaciones de la izquierda mexicana de su época. Coloquio de la Rueda y su centro, de Juan Tovar, quien contaba con 27 años en la época del movimiento y era ya un escritor conocido, con premios y becas en diferentes instituciones, aunque esta fue su primera incursión en la dramaturgia. El escritor alude de manera oblicua a los sangrientos sucesos estableciendo un símil con el martirio de Santa Catalina. Tizoc, emperador, de Pablo Salinas, quien contaba 42 años en 1968 y ya era un autor conocido. La obra fue presentada en 1970 en el Festival de las Máscaras en Morelia, Michoacán, y suscitó un pequeño escándalo en donde el público presionó al jurado para que le fuera otorgado el primer premio. Era la primera vez que subían a un escenario referencias muy explícitas a la masacre, aunque hábilmente insertas en una tragedia histórica, el lamento de Tizoc al sentirse inculpado en otra matanza, en el mismo lugar, aunque siglos antes. No deja lugar a dudas respecto a las intenciones del autor y se convierte en una descripción muy acerada de los hechos del 2 de octubre. Pablo Salinas tuvo el valor de romper el cerco de la censura, y su obra es la primera que alude al tema y es presentada en un escenario. Quizá por tratarse de la provincia, tan incomunicada en esa época, se prefirió atender el reclamo y acallarlo antes de que tuviera más repercusiones. Octubre terminó hace mucho tiempo, de Pilar Campesino, quien apenas tenía 23 años durante el movimiento, fue censurada, cuando ya todo estaba listo para su estreno en el Teatro Ofelia. La autora la estrenó en Nueva York al año siguiente y con posteridad en México en 1974, ya sin mayores problemas, puesto que el Echevarriato tenía gran necesidad de justificarse, sobre todo entre los círculos artísticos e intelectuales, demostrando que en el país existía plena libertad de expresión. Pilar Campesino estructura su obra según un modelo vanguardista en su momento, en la que 2 personajes juegan a asumir diferentes roles para contar una historia que vaya más allá de su instante, con grandes rupturas de tiempo y espacio. Este texto se ha convertido en referencia indispensable en el teatro acerca de los sucesos del 2 de octubre. También ilustra de manera muy acertada los usos y costumbres de los jóvenes de ciertos sectores en su relación de pareja en esa época. Buenos días, señor presidente.
escrita en 1972 por Rodolfo Usigli, el autor mexicano más estudiado y discutido, al que se considera padre de la dramaturgia moderna, y quien contaba con 63 años cuando ocurrió la terrible matanza. Usigli, muy cercano a Luis Echeverría, a quien dedica esta obra, elabora un texto de gran malicia política, en el que, parafraseando de manera muy libre La vida es sueño de Calderón de la Barca, aparenta simpatizar con las justicieras ideas juveniles en un país indoamericano, para repetir la tesis oficial de que tanto el 2 de octubre como la matanza del Jueves de Corpus se debieron a enfrentamientos entre grupos rivales de jóvenes, caracterizados en la obra de manera muy simplista, como los Gamma y los Delta. Publicada en 1978, nunca se ha estrenado y es la única obra, hasta donde se sabe, que justifica la represión gubernamental, haciéndola aparecer como un mal terrible, pero necesario ante la ingobernabilidad en que supuestamente se sume un país por las luchas fratricidas de los jóvenes. La fábrica de los juguetes, de Jesús González Dávila, quien contaba 26 años en la época de la matanza de Tlatelolco. Fue publicada en 1973 y resulta una obra muy escenificada por diferentes grupos en todo lo largo y ancho del país, que sin duda se sienten atraídos por las dualidades, los diferentes planos de realidad, los saltos de pasado y presente en que se desarrolla la acción. Según el propio autor, es una ilustración muy personal del 2 de octubre, dentro de la línea tradicional de las historias de fantasmas. Los personajes principales son niños muertos de manera violenta, en una matanza, que juegan entre las ruinas de una fábrica abandonada. González Dávila suele enfrentar los contextos sociales de manera oblicua, lanzando una mirada de soslayo que resulta muy inquietante. En esta, la metáfora oscura y dolorosa, con los años, se ha ido volviendo más clara. Urías en Tlatelolco, de Jorge Eugenio Ortiz, quien tenía 43 años de edad en 1968, escritor católico y miembro distinguido del Partido Acción Nacional. Ortiz elabora una parábola en verso, siguiendo la historia bíblica de David y Betsabé, en la que la matanza de Tlatelolco corresponde al sitio de Raba. Urías es un líder magisterial, David una contaminación de gobierno y alto clero, y Betsabé la mujer patria por la que luchan. Aunque difícil en su cabal comprensión por su enorme carga ideológica y por la inserción de escenas que rompen con la acción principal de los hechos, este texto resulta importante para nuestro estudio porque significa un raro ejemplar de la crítica al genocidio desde el punto de vista de la derecha mexicana, en el que no escasean, por otra parte, referencias negativas al libro de texto oficial, a las conjuras comunistas internacionales supuestamente infiltradas en el movimiento estudiantil y popular. También están presentes tesis partidarias. Por ejemplo, Urías, sabedor de todos los peligros que corre, tanto por la posible represión como por las infiltraciones sabidas en el movimiento de que es cabeza, acude al martirio en aras de la justicia, la libertad y el bien común. La pesadilla, de Emilio Carballido, quien a los 43 años con que contaba en 1968 ya era uno de los autores dramáticos más importantes del teatro mexicano y cuya actitud valiente y contestataria le había valido años atrás y en otro contexto problemas con la censura. Dentro de una de las vertientes más características de su producción y presentada como una más de las estampas con que ha descrito por años el DF, esta obra es una de las poquísimas que tratan de modo directo y veraz el momento exacto de la matanza, a través de víctimas inocentes de un departamento en Tlatelolco, quienes, sin participar en el movimiento, son una expresión de la voz pública con sus críticas al gobierno y su actitud a favor de aquel. Encerrados en un departamento, los personajes, dos de ellos ya heridos por los disparos que atravesaron las paredes, se esperan el horror final. Aunque muy pequeña y concisa, su atmósfera de alguna manera se anticipa en varios lustros a rojo amanecer. Únete pueblo, también de Emilio Carballido, contemplada como una de las obras con que el dramaturgo hace un seguimiento íntimo, social y político de lo acaecido en varias décadas en el Distrito Federal. Trata del movimiento del 68 antes del genocidio y ahora en comedia. Su mínima anécdota, que entiendo está basada en un suceso real, permite un cuadro de las costumbres del momento, así como las reacciones encontradas que los hechos producen en diversos estratos, bocetados en las figuras de transeúntes en la calle. Advertimos que las madres de los jóvenes estudiantes les han permitido participar en el movimiento, se muestra el volanteo tan definitivo para informar a la opinión pública, se dan unos cuantos parlamentos con el temor a los agentes vestidos de civil y se presenta una señora que está en contra de los estudiantes. Posiblemente escrita muchos años antes de su publicación, esta pequeña comedia reconstruye con gran fidelidad los tiempos previos a la masacre.
Muchacha del alma, de Jesús González Dávila, se inscribe en una línea muy manejada por el autor, que se puede caracterizar como crítica social oblicua. González Dávila ubica la acción durante el movimiento, aunque sus personajes, preocupados por sus problemas personales y por sus aspiraciones de ser artistas, finalmente frustradas, como ocurre con casi todos los personajes del autor, vuelven las espaldas a lo que ocurre en su alrededor. La única excepción es, con grandes reticencias, Chema, quien ve al movimiento como un gran relajo, entre curioso y horrorizado, con cierto deseo de participar pero sin atreverse a ello, y sin un ánimo real de cambiar las cosas, muy discutida en el momento de su estreno, precisamente por este aparente soslayar los hechos sociales. Esta obra merece una cuidadosa revisión, porque precisamente su mérito consiste en lo que no expone. Al presentar a 3 estudiantes, Chema, Sharon y Chacha, que han abandonado sus estudios como un trío de amigos que rehuyen el compromiso, absortos en cuestiones más personales, el autor acentúa el contraste entre los jóvenes generosos y decididos y este otro tipo de juventud marginada, autodestructiva, de cabeza al fracaso. Charlie, el alcohólico músico, es quizás el personaje más positivo, a contracorriente de las propuestas de la moral social y su ambigua muerte. No sabemos si muere por algún acto represivo o en estado de alcoholismo agudo. Marcada en tono menor, contrasta con el efectista final. Conmemorantes, de Emilio Carballido, pertenece al largo grupo de obras cortas escritas para narrar dramatúrgicamente al Distrito Federal. Mira a distancia el movimiento del 68. Carballido utiliza un ejemplo de teatro no para describir la angustia de la madre de uno de los muchos desaparecidos políticos durante los sucesos, que regresa cada 2 de octubre a Tlatelolco, durante las conmemoraciones, con veladoras que se hacen año tras año, con la esperanza de recuperar al hijo muerto, hasta que éste aparece, siguiendo la estructura del no, como un ánima que le pide tenga paz. Aunque las otras obras en que el autor trata el tema tienen sus valores propios, ya someramente analizados en este estudio, es quizás Conmemorantes la más refinada desde el punto estilístico, así como la más emocionante para el espectador. Posiblemente esto se deba al tiempo transcurrido, a lo mejor porque el tema de los desaparecidos y sus valerosas madres, y no solo me refiero a los del 68, son una herida abierta para nuestra sociedad. Con esta excelente pieza, el autor cierra hasta ahora las obras que tratan del movimiento y demuestra que éste se presta a ser tratado en tonos diferentes, contrastados, y por lo que el dramaturgo se refiere, muy eficaces en su propuesta. De película, de Blanca Peña y Julio Castillo, este último de 24 años durante el movimiento. Quizá con esta obra se inicia la serie de textos y montajes en los que los sucesos del 68 ya no son tratados como un tema único y preponderante, sino que se inserta en otro discurso, como referencia importante a dolorosos hechos que no solo transformaron la vida política del país, sino que incidieron directamente en la vida de la llamada generación de la flor, paz y amor, y fue contrapuesta a la represión y la violencia ejercida en su contra. Peña y Castillo elaboraron un texto en el que se revisan las costumbres de la clase media urbana a partir de una sala cinematográfica de barriada durante varios lustros. Los autores reunieron gran cantidad de material que hubo de ser recortado para efectos de la escenificación, con lo que se dio un texto harto desequilibrado, valioso por el talento del director del montaje, el propio Julio Castillo. Los sucesos del 68 no se ven, excepto al final, en que el niño pequeño que aparece en escena se convierte en un adolescente que es salvajemente golpeado junto a los otros jóvenes. El niño dedica, antes del telón final, la obra a los caídos de Tlatelolco. A pesar de los defectos dramatúrgicos en que incurre, de película inicia, como antes expresó, una corriente que dará varias obras. Me enseñaste a querer, de Adam Guevara, quien contaba aproximadamente 30 años en la época de la masacre. Guevara, cuya trayectoria hasta esta obra lo ubicaba solo como director, elabora una propuesta que parte del 68 para mostrarnos una saga familiar con este presente inmediato y la pérdida del hijo que sufren ambos viejos, hacia el pasado para hablarnos del movimiento ferrocarrilero, también herida en ambos porque el viejo Ramón traicionó a su propio padre en este, y hacia el futuro para mostrar las secuelas que la generación del 68 sufrió en sus vidas personales y las de sus hijos. Aunque dramatúrgicamente débil y confusa, con momentos espléndidos como la contaminación en tiempo y espacio del 2 de octubre y la represión al vallejismo, y aunque también los diálogos no son muy acertados, el público afluyó conmovido porque de alguna manera necesitaba un teatro político que le hablara de muchos sucesos que han ido conformando el presente y entre los que es clave el movimiento estudiantil y popular. Dormía soñándose bella porque era de la clase media, de Miguel Ángel Tenorio.
joven dramaturgo que apenas contaba con 14 años durante el movimiento y quien posiblemente escribió este texto en 1984, 5 años antes de que fuera editado. Aunque el propósito del autor es describir los modos y problemas, sobre todo de la pareja en la clase media urbana de México, tomando como referencia a 4 personajes, un matrimonio maduro, la hija de este y el novio de la muchacha, que juegan diversos papeles según los puntos claves con que son caracterizados los momentos del despegue industrial. Resulta inevitable presentar el 68. Miguel Ángel Tenorio lo hace llevando el tiempo hacia atrás y convirtiendo al padre de la joven en un policía primero y después en el ejército, que en pleno se lanza contra el novio, mientras que en su auténtico papel de adulto, el verdadero padre de la época, discute con su esposa, quien se pone de parte de los estudiantes del movimiento, tanto en la discusión como en apartes que hace al público. La muchacha y su novio son víctimas de la matanza. Complejo y difícil para su escenificación, el texto de Tenorio se inscribe dentro de la corriente de obras ya muy alejadas temporalmente del 68, pero que toman ese año dentro de una serie de acontecimientos históricos para explicar el presente. Luz para ti, la luz perpetua, de Dante del Castillo, dramaturgo y director que tenía 24 años en 1968. El autor dedica la obra a su padre y hermanos, pero al final hace extensiva la dedicatoria a los muertos en el movimiento, intención que ya está explícita en el breve y logrado texto que combina momentos realistas con técnicas francamente expresionistas. Dante del Castillo también maneja los sucesos del 68 dentro de un contexto familiar, casi como recuerdo central de Jorge, el padre, que está agonizando y quien trató de salvar a uno de sus hijos, Luis, de la represión que adivinaba, cambiando con ello el rumbo de su vida y logrando, de manera tangencial, que se estableciera en Estados Unidos. La obra en un acto es un eslabón de la cadena que ya se está formando de textos que tratan al movimiento estudiantil y popular dentro de historias familiares, como vestigio doloroso de un pasado. El infierno de Vicente Leñero, quien ya era un escritor muy conocido de 35 años en 1968, mismo año en que se inicia también en la dramaturgia, dentro de lo que ha logrado destacar de manera relevante. Leñero elabora un risueño y contemporáneo homenaje a Dante, cuyo lugar ocupa él mismo y en que es guiado por Sor Juana, que hace las veces de Virgilio. Como su ilustre antecesor, el dramaturgo mexicano aprovecha la escritura para refundir en el infierno a aquellos personajes públicos por los que siente marcado desafecto. En este contexto, en el Círculo 5, que se refiere a los iracundos, se presenta un personaje muy evidente llamado Gedeo, que es el iracundo de Palacio, el criminal de Tlatelolco. Al mismo tiempo, otros iracundos condenados lanzan al viento muchas de las consignas más ofensivas del 68, mientras Poeta y Juana Inés, sobre todo esta última, lo empujan al fango infernal. Leñero utiliza los antiguos demonios prehispánicos para armar este mosaico histórico en el que los sucesos del 68 ocupan un lugar, entre tantos otros, de discurso dramático. No más que salgamos, El sótano, de María Gabriela Inclán, quien era una muy joven estudiante de la Normal en 1968, es ahora maestra y de la que no se tienen datos anteriores como dramaturga. Esta obra se ha escenificado en diversos espacios. La autora, ya con el conocimiento de lo que ocurrió en los años subsecuentes, plantea su texto en el momento exacto del 2 de octubre, en un sótano al que han llegado huyendo un maestro y 3 estudiantes, y personajes que no se conocen entre sí, excepto 2 de ellos, Evaristo, líder del movimiento que aparece herido y cuya ansia de pureza ideológica lo lleva hacia una gran rigidez, y Alejandro, su amigo y seguidor, quien apunta rebeldía en esta situación extrema, un tanto harto de las rigideces de su compañero. Está también Rigoberto, estudiante de antropología con aspiraciones de novelista, con una personalidad que lo encamina hacia la acción y la burla, sin querer detenerse en ideologías que sustenten sus actitudes. En un momento dado, los 3 jóvenes hablan de lo que serán los participantes en el movimiento, caracterizando a los adultos en que se convertirán de manera bastante injusta. Sin embargo, en ciertas rupturas hacia los futuros posibles de los 3 jóvenes, la autora muestra aciertos de observación. La rigidez de Evaristo es una coraza que se pone para evitar debilidades, será un funcionario público corrupto y alejado de los vaivenes de su juventud. Rigoberto, el impulsivo, se convertirá en guerrillero urbano, y Alejandro se transformará en un limpio líder obrero de oposición. Esta obra, estructurada de manera circular, es muy rescatable. Ahí viene La plaga, versión teatral hecha por Rubén Ortiz y Silvia Corona, de un guión cinematográfico de José Agustín y otros, que nunca llegó a filmarse, en apariencia por motivos de censura. José Agustín contaba con 24 años en 1968 y ya era un precoz novelista muy conocido, aunque existe cierta polémica acerca de su participación en el movimiento, que sorprendentemente fue más bien escasa, dada la juventud y postura ideológica del escritor. Es un vocero de su generación. Ahí viene La plaga
debe haber sido escrita en los años 70. Silvia Corona la escenificó en 1990 con sus alumnos de la UAM. El texto recorre las costumbres, sobre todo sexuales, de varias décadas a partir de los años 50, a base de escenas sin continuidad dramática, hiladas todas por los acontecimientos del 68. Su tono de farsa se rompe precisamente con las continuadas y dolorosas referencias al movimiento. Se escuchan textos de Elena Poniatowska, García Saldaña, Juan Villoro y se escenifican momentos de la represión que poco tienen que ver con los contenidos generales del texto. Esta ambivalencia se debe a las contradicciones personales de José Agustín y aunque se trata de un espectáculo divertido en tono menor, vale la pena consignarlo porque es la única referencia teatral al tema de uno de los máximos exponentes de la literatura contracultural. ¿Que si me duele? Sí, de Adam Guevara, escrita por el dramaturgo y director especialmente para el examen de la generación de 1990 y 1991 de la Escuela de Teatro de Limba. Guevara sitúa el tiempo de la acción de su obra durante los sucesos del movimiento estudiantil y popular. En ese momento un grupo de jóvenes, muchos de ellos estudiantes de teatro en el Limba, filman en una locación alejada una película acerca de la revolución. Los actores, ante la nueva situación, se contaminan de sus personajes y el poder es revisado a lo largo de este siglo, para culminar en una protesta de los alumnos actuales de la Escuela de Teatro de Limba en contra de ciertas situaciones efímeras del momento. La aptitud dramatúrgica de Adam Guevara no es muy grande, por lo que la obra resulta confusa y poco coherente. Hay que adivinar la propuesta tras el texto que se está escenificando. Aún así, la idea original es interesante. Dos momentos claves de la vida política mexicana, la Revolución y el 68, sirven de base para una serie de especulaciones que los identifican. El joven actor que incorpora a Zapata muere, y no muere en escena. Parte a la capital, donde es sacrificado por la represión en marcha, y los otros actores asumen los roles del poder y la actitud servil e iconoclasta ante el poder. Rojo Amanecer, adaptación teatral del muy exitoso filme de Javier Robles, quien contaba apenas 19 años en 1968 y quien es un guionista muy importante del cine nacional. En un departamento de Tlatelolco, una familia, dos de cuyos hijos pertenecen al movimiento, sufre la represión del 2 de octubre, junto a algunos estudiantes a los que dan cobijo. En la película, la tensión se logra gracias al lenguaje cinematográfico, que, es obvio decirlo, se pierde en la versión teatral. Aún así, emociona y aterroriza a un público que no logró ver el filme y que reconstruye con gran consternación la feroz matanza. Como en el teatro, la censura resulta mucho más flexible que en el cine, se logra mostrar al ejército como brutal represor, cosa que no ocurría en el original y que limitó a este en su cabal reproducción de los hechos. Rojo Amanecer es hasta ahora el último drama que se ocupa de los sucesos de 1968. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si no te has suscrito, considera hacerlo y comparte este video con todas las personas que aman el teatro. Nos vemos en el próximo capítulo.